Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. La organización Artículo 19, dedicada a defender los derechos de los periodistas y comunidades, presentó su informe 2022 titulado Voces contra la indiferencia, sobre la violencia contra la prensa, libertad de expresión, acceso a la información y respeto a los derechos humanos en México. Y aunque la convocatoria original era para hablar específicamente de este tema, tengo que preguntarte, Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 para México y Centroamérica, en esa búsqueda que tenemos los periodistas de no perder nuestra capacidad de asombro, antes de hablar sobre la violencia contra la prensa, ¿cuál tu impresión de hechos como este que acaban de ocurrir en Ciudad Juárez? 38 muertos por el fuego y que nadie les quiso abrir la reja para salir y sobrevivir. Leopoldo, buen día. Muy buen día, Ricardo. Muchas gracias por el espacio. Pues lamentables los hechos de Ciudad Juárez, ¿no? Demuestran el fracaso de la política migratoria, una política migratoria fincada en la seguridad nacional de los Estados Unidos, en donde México se ha convertido más bien en patio trasero y está muy lejana de esa retórica, de que esa retórica de política humanitaria migratoria sea real, ¿no? Entonces, evidentemente es una atrocidad más, una tragedia más que se acumula en la larga cadena de agravios que vamos acumulando en este México contemporáneo, y lo más lamentable es que apunta a que nadie se quiera hacer responsable por los dichos y los hechos de ayer, de algunos actores políticos, empezando por el presidente. Leopoldo Maldonado, dime ahora, ¿cuál sería la síntesis de este informe de Artículo 19, Voces contra la indiferencia, que tiene que ver con la violencia hacia la prensa, la libertad de expresión, los atentados que se viven contra los periodistas en México? Pues mira, Ricardo, es una situación muy preocupante que reiteramos año con año, o prácticamente cada año la cifra de agresiones contra la prensa supera a la del informe anterior. Ya 2022 es el año más letal del que tengamos registro contra la prensa, y además el año más violento en términos generales. Hablamos de 2 asesinatos de periodistas, y a eso hay que sumar 696 agresiones de toda índole, lo cual nos lanza a una frecuencia de una agresión cada 13 horas contra la prensa. Eso es inaceptable. Eso no lo podemos aceptar en un país que se jacta de ser democrático, por lo menos que pretende serlo. A todas estas agresiones les corresponde un 97% de impunidad. ¿Dónde son los lugares donde más, las entidades federativas donde más se cometen agresiones? Es en la Ciudad de México, sorprendentemente ahora Yucatán en un segundo lugar, le sigue en Quintana Roo, le sigue Veracruz, le sigue Guerrero, y eso, Tamaulipas y después Guerrero, y evidentemente esta situación nos va colocando, pues se va fraguando o se va facilitando a partir de la propia impunidad, que es un lastre que arrastramos desde hace mucho tiempo, pero además la impronta o el sello del actual gobierno, que es la descalificación permanente a la prensa. Y entre esas dos situaciones es que hay un contexto de permisividad para que la violencia contra periodistas se ejerza cada 13 horas, ya lo decía. ¿Algo más que quieras puntualizar por ahora? Nos queda un minuto, Leopoldo. Este espacio siempre estará abierto para ustedes, pero el tiempo nos apremia. Muchas gracias, Ricardo. Pues nada más decir que con una institucionalidad derruida en materia de seguridad y justicia como la que tiene México, va a ser imposible avanzar en revertir esta impunidad contra la prensa y contra cualquier grupo de víctimas. Leopoldo, te mando un abrazo sincero, solidario. Gracias. Estamos Gracias, al habla. un abrazo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.